You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, en la segunda parte del programa que dejamos pendiente la semana pasada, y veníamos en una serie a la que titulamos, junto a mis colaboradores, ahí está Ignacio y nos acompaña también Mariana Guayar, La justicia en la mira. Hemos hecho algunas puntuaciones la semana pasada en relación a lo que significa la falta de respuesta en tiempo y forma de la justicia y aquí en Salta, porque los paneos anteriores fueron conceptuales, en general, lo que ocurre en el país. Tuvimos en cuenta la conferencia precisamente del ministro de la Corte Suprema Argentina, Ricardo Lorenzetti, en donde él advierte y denuncia todo lo que no está y todo lo que también está, porque también dice algunas cosas han funcionado, pero bueno. Lo cierto es que a mí me parece que no se puede tener un proyecto de futuro, porque el futuro es eso. ¿Qué es el futuro? El futuro no cae, el futuro se realiza y se realiza en proyectos, cuando uno puede dar lugar a que eso sea realizable. En un país donde la justicia no tiene una independencia de poderes con los otros, el legislativo y el gubernamental, y deja de ser una democracia, difícilmente los proyectos sean realizables. Y dejamos pendiente una pregunta. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos a nuestra mesa. Y bien, acá seguimos con nuestros invitados, la doctora Betina Romero, que nunca se fue, se quedó acá, Betinita, el doctor Guzmán y el señor, yo le cambio los nombres, Carlos Portal, que estaba precisamente relatando lo que significa la justicia en la mira y la falta de respuesta para un delito que yo digo, cuando él lo describe, para mí es la violación de la Constitución, o sea, es una perturbación de la propiedad. Es una turbación de la propiedad si él no puede ejercer el derecho de propiedad. Yo no soy abogada, o sea, he leído la Constitución y nada más. Pareciera eso. ¿Y por qué de pronto uno lo ve como un conflicto de originarios? Y además también, a mí me impresiona, les digo, estuve en una fiesta patronal donde la misma gente que yo conocía aparecía, primero la bandera de Bolivia, en una fiesta que era patronal, en la escuela la bandera de Bolivia. Otra bandera que yo no entendía bien qué significaba, blanca con rojo, la bandera argentina y la bandera papal. Lo que convocaba era, en esta fiesta patronal, todos ingresaron a la parroquia a una misa para celebrar el Día del Santo. Después, la misma gente que portaba esta bandera extraña, que no sé qué nombre tenía, estaba vestida de gaucho. O sea, había una serie de incongruencias en lo que a mí me impactó en relación a la identidad cultural de la gente esta. Porque yo los conocí vestidos de gaucho y de pronto esa bandera me parecía que había algo que no se entendía. Junto con esto, obviamente, apareció el conflicto no solamente en Cachi. Yo leí una investigación que hizo la Nata en precisamente La Poma, con una familia que no sé si usted se acuerda el nombre. ¿Puede ser? Bonifacio. Y Salva. Claro, Salva era el cacique o el falso cacique. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre el tema? Porque Carlos, en realidad, o qué ha pasado con todo esto, porque no es que esto se ha resuelto. No. A mí me parece el origen de todos los males es una ley que se sanciona en el 2004, Carlos. 2005. En el 2006, que declara la emergencia en todo el ámbito del territorio nacional del tema de la tierra y de los conflictos de la propiedad de las comunidades originarias.
Y es una ley nacional que empezó a aplicarse en distintas regiones en donde la problemática es distinta de acuerdo a la región. En Salta, vos marcabas que en los valles calchaquíes no tenemos comunidades originarias como la podemos tener en otras regiones de nuestra provincia. Y bajo el paraguas de esa ley empezó el abuso de la ley. Digamos, empezaron a surgir comunidades originarias que se crearon bajo el paraguas de esa ley, bajo el principio de la autodeterminación. Si yo me autopercibo diaguita, soy diaguita. O sea que y, yo me nombro como claro, tal y me sí, constituyo. efectivamente. Y me reconozco y soy. Y es el único requisito que pide el Estado para tener como constituida legítimamente a la comunidad. Que yo me autoperciba como mapuche, como diaguita, como para tener algún derecho sobre el otro, pareciera. Cuando, digamos, existe la necesidad también de que haya un criterio objetivo, una condición objetiva, es decir, pertenecer a una comunidad, vivir de manera comunitaria y además poseer de manera tradicional la tierra que yo quiero reivindicar. A pesar de que eso está puesto en la ley, empezaron a surgir, y sobre todo en los valles calchaquíes, las usurpaciones de estas comunidades que se autopercibieron como originarias. Donde no había. Y empezaron a usurpar, porque no habitaban de manera tradicional algún territorio, sino que empezaron a usurpar las fincas que pertenecían a los otros miembros de la comunidad, con las cuales incluso los une lazo de parentesco. Y esta ley, que teóricamente tendía a pacificar, lo que ha logrado en los valles calchaquíes es conmocionar la paz interior de los valles y que hoy por hoy, desde el 2006 en adelante, la comunidad viva en un conflicto que parece no tener fin, porque las agresiones, las usurpaciones, las violencias, los daños a la propiedad y las lesiones, porque han habido casos de lesiones, están a la orden del día, digamos, y la Fiscalía realmente no puede dar respuesta por la cantidad de causas que se han iniciado. Esta ley no ha pacificado, sino que ha contribuido, digamos, a que no haya armonía, que no haya paz social en los valles calchaquíes. Bueno, a lo mejor la ley tendría, no sé qué intención, pero también esa ley habrá tenido un proceso y un periodo en el que habría que diagnosticar. Exactamente, sí. Era una ley de emergencia y la ley sancionada en el 2006 establecía que en 4 años el Estado debía hacer relevamientos territoriales para determinar qué comunidades había y qué territorio les correspondía que se le reconozca la propiedad comunitaria. No se hizo nada. En los 4 años se prorrogó por otros 4 años más, tampoco se hizo nada, no se avanzó, y hoy estamos frente ya a la tercera prórroga. Bueno, pero digamos que los dueños de una emergencia, como en otro país las emergencias son eternas, digamos, ya lleva 12 años de emergencia, lo que significa 12 años de que los propietarios legítimos de esas tierras no pueden producir porque todos los procesos de desalojo o usurpaciones que hicieron contra estas falsas comunidades están suspendidas. A mí me parece que sí, debe haber algún derecho internacional que proteja a los dueños de tierras que hace 200 años son dueños de las tierras. O sea, ¿bajo qué argumento, digamos? Me preocupa qué hace la justicia puntualmente, porque eso ya está judicializado y es una perturbación o turbación de la propiedad. ¿Cuál ha sido la respuesta? La justicia, en la gran cantidad de los casos, ha aplicado de manera automática la suspensión que prevé la ley 26.160. Digo de manera automática porque no se ha detenido a analizar el caso concreto y ver si efectivamente correspondía o no la suspensión de un proceso de desalojo, por ejemplo. Y ha permitido que se tengan como comunidades a comunidades que notoriamente no son comunidades originarias. Recién mencionábamos el caso de Salva, digamos, que originario de Bolivia. Realmente no es, o sea, cuando uno empezó a investigar de dónde surge esta persona, no es originariamente ni siquiera argentino. Sus antepasados vienen de Bolivia. Tampoco se ha preocupado por analizar si efectivamente había una posesión tradicional de las tierras, porque se trata de fincas que pertenecen hace décadas y centenariamente a determinadas familias que la han poseído de manera legítima y con títulos. Y han sido usurpados por estas comunidades que no las poseían de manera tradicional y pacífica. Entonces, no ha habido una interpretación correcta de la ley y eso ha generado los conflictos que hoy todavía estamos sin poder resolver. Bueno, ahí tenemos situaciones en donde lamentablemente ya cuando se judicializa el caso,
lo que uno espera precisamente es que esto lo resuelva la justicia y aclare lo que pareciera que está claro, pero sin embargo termina perjudicando, porque los organismos del Estado gubernamentalmente no se hacen cargo. Sí. A mí siempre me impresionó este Ministerio del Indio, que era una secretaría que estaba... Ahora es Ministerio de Asuntos Indígenas. Asuntos indígenas. Sí. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de ustedes, cuál es la opinión de ustedes hacer un ministerio de esto? Bueno, que de hecho ya lo disolvieron, ¿no? No. Como ministerio lo disolvieron. Sí, como ministra. En verdad, lo que pasó con los ministerios es que se ampliaron enormemente sin necesidad. Ahora el gobernador se dio cuenta que en vez de tener tantos ministerios y secretarías y subsecretarías, había que volver a una cuestión de organización más simple, que no genere tanto gasto, porque tantos ministerios y tantas subsecretarías son puros sueldos y equipo y camionetas, todo, y después la comunidad no ve una respuesta. Yo simplemente mi aporte a esto, que es un tema delicado, pero me rescato dos cosas que dijo acá el señor Carlos que llaman la atención. Y uno, que la mayor cantidad de los conflictos están situados dentro de una familia o de la misma comunidad. Eso es alarmante, y si uno hace un paralelismo con la violencia, sucede lo mismo. Sí. Entonces ahí te das cuenta cómo tenemos que trabajar a nivel comunidad, ¿no? Porque indudablemente a partir de esta ley le han encontrado la vuelta de sacar ventaja unos sobre otros. Y otra cosa que también, haciendo un poco el paralelismo con el tema de violencia que yo vine a hablar con vos, la cantidad de denuncias y sin respuestas. Sí. Porque si esto, desde el momento que comienzan las primeras usurpaciones, los primeros conflictos, se hace una denuncia, se le pide a la justicia que se expide y la justicia dice, bueno, no, esto pertenece al señor Carlos o a tal familia, se corta el tema. Yo creo que el problema es dilatar, entonces ya empieza a haber una confusión que después nadie se quiere jugar para decir si se va por un lado o por otro. Exactamente. Entonces, cuando decimos nadie se quiere jugar, claro, por los conflictos. Y claro, ni la legislatura o el Congreso, porque es una ley nacional. Sí, pero le corresponde en definitiva al Poder Judicial. Exactamente. Y lo mismo sucede con la violencia. ¿Cuántas mujeres han denunciado que sufrían violencia, sea psicológica, sea física, y hasta que no aparece muerta, nadie dice nada? ¿No? Entonces, yo dejaría como punto central en esta interesante charla, creo que da para muchísimo más en análisis, pero esta alerta, ¿no? de los conflictos que pueden generarse intrafamiliares en nuestra propia comunidad si es que no hay claridad y si no se habla con la verdad, de dónde están los derechos de cada uno y los límites de cada uno. Derechos como esposo y como esposa, y también como parientes, vecinos trabajando una tierra. Y después la deuda que existe en esto de dar respuesta en tiempo y forma. Y la solución tiene que venir del diálogo de los distintos poderes del Estado. Y valoramos como positivo, ojalá tenga una buena marcha, digamos, la acción de la Cámara de Diputados de la provincia, que a través de la Comisión de Asuntos Indígenas nos ha convocado como asociación para tratar este tema y demás. Y se va a seguir trabajando con los diputados que integran esa comisión para que también esté presente el Poder Ejecutivo a través de la ministra de Asuntos Indígenas. Porque ahora es nueva, porque la cambiaron. Claro, antes estaba creo que Almaraz. Gómez Almaraz, claro, efectivamente. Exactamente. Así que bueno, de avanzar, digamos, qué respuesta podemos dar entre todos, la sociedad, los poderes del Estado. Mientras tanto, miren la situación de los valles calchaquíes, es lamentable. El cambio climático, el que produce, el que pone una semilla, yo vengo de familias de productores primarios. El que pone una semilla arriesga su capital absolutamente y tiene que pelear encima, además de toda la dificultad, que el gasoil sube, que no tenemos políticas claras, que estamos en una situación económica límite gravísima, con este tema de la perturbación de la propiedad, donde no se puede ingresar, no se puede plantar. Han habido situaciones extremas, como por ejemplo, creo que han perdido la mayoría de los valles la cosecha de uva porque cayó piedra, o sea, todo esto en un contexto donde uno supone que por lo menos lo que uno paga para tener una justicia, la justicia responda en tiempo y forma. Sí. ¿Qué hace, por ejemplo, la Fiscalía? Creo que tiene una Fiscalía en Cachi. Tienen un auxiliar de la Fiscalía. Y bueno, digamos, atajas penales. Pero, vos hablabas, Estela, de plantar la semilla. No se puede contratar a la persona que tiene que plantar esa semilla, digamos, lo que significa que aumenta
la desocupación en los valles calchaquíes. Pero hubieron casos de violencia. Yo sé Sí. que esta señora Bonifacio tuvo lo que problemas. pasa en los valles calchaquíes, por esta ley que estábamos hablando, está afectado el desarrollo en general. Nosotros como propietarios no podemos invertir. Y acá no se perjudica el pequeño propietario solamente, sino la gente que trabajaba también en nuestras propiedades. Claro. No se siembran en absoluto, No hay no ocupación. podemos pensar en ningún tipo de inversión porque hay destrozos de cercas, de acequias, de plantaciones. Entonces la situación se hace muy compleja. Los propietarios seguimos gastando en impuestos, seguimos pagando los derechos de consorcio, tenemos que mantener la propiedad. Sí. Uno de los puntos que se ha Y pedido... acá a nuestra diputada yo le diría que también piense en la reparación de este daño que tenemos los propietarios. Sí. Es decir, es cierto que urge la reparación de los niños que han sido violentados, que quedan en situación sumamente crítica, pero nosotros al no producir ya prácticamente estamos superando 10 años. Sí, el Ministerio de en este Producción de tema. la provincia debería de involucrarse en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque uno quiere que los productores, sean pequeños, medianos o grandes, estén produciendo. Exactamente. O sea, a mí me encantaría que en esta mesa podamos estar discutiendo las herramientas que existen o las que deberíamos de crear o impulsar desde nación o provincia para que accedan a créditos, para que accedan a que tengan capacidad exportadora, para que puedan crecer. Y sin embargo estamos discutiendo algo Sí. que se supone que es básico, que tiene que ver el derecho a la propiedad. Elemental. Entonces yo creo que ustedes deberían de involucrar al Ministerio de Producción Sí, de la sí, bueno, de hecho provincia. estamos en diálogo con el Poder Ejecutivo a través Claro. de distintos ministerios, pero... La vamos a invitar a la ministra Vivina, está invitada. Así es. Aquí, muy venga. Y una herramienta que hemos pedido a la legislatura, digamos, es que se exima de pagar impuestos a quienes están con sus propiedades improductivas por esta situación de esta ley. No, pero que ha que te suspendido. diga, el Ministerio Sí. de la Producción exige cosas que son misiones imposibles. Mm. Por ejemplo, viene SENASA y les pide a los que tienen intervenidas las propiedades que den cuenta de la vacunación de la hacienda que está en los cerros. Claro. En este contexto, o sea, ignora absolutamente qué es lo que le pasa al productor. Digo, esta falta de conversación que inteligentemente acá nuestra amiga propone una mesa compartida, tiene que darse. Sí. No pueden funcionar porque también la independencia de poderes no significa que no se sepa nada. Que no haya diálogo entre poderes, que es lo que... Entre Esto que uno y ustedes otro. plantean, que es muy bueno, de una comisión específica de asuntos indígenas que lo cite, yo creo que en verdad debería ser un tema Sí, general, general, o sea, sí, tampoco es un sí. tema, no Específico. dejarlo reducirlo a una cuestión de asuntos indígenas. Claro, porque creo que tiene que trasciende ver el con tema la a producción, una con el cuestión. desarrollo de nuestra Claro. provincia. Quizás ustedes mismos solicitar, y cuenten conmigo desde la Cámara, una apertura de esta discusión. Sí, 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 sí. Porque si no, de vuelta, se reduce como si fuese un problemita de una comunidad de acá, ¿no? Es algo que afecta a muchas familias. Sí, Yo te efectivamente. agradezco, Estela, me tengo que Sí, parar acá en sabemos medio que del tenemos aire. que partir. Te agradezco la invitación y un placer haber compartido con Muchas gracias. ustedes. Pero Muchas quedás gracias. invitada siempre y la próxima será con la ministra Vivine, que seguramente vendrá. ¿Cómo Muy andamos amable. con nuestro tiempo? Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestros invitados. Every breaking wave. Y en esta conversación, en relación a la justicia en la mira en tiempo y forma, las cosas que no marchan, a mí me gustaría realmente que ustedes, después de esta situación, en donde han planteado con toda claridad que no se trata de una cuestión de pueblos aborígenes originarios, que dicho sea de paso, a mí me pareció tan cruel todo lo que estaba ocurriendo, que me permitía averiguar en las comunidades mayas, en México, con los artesanos que vendían frente a Playa del Carmen y a Tulum, que es puntualmente cerca de las ruinas de Tulum, cómo había sido la historia de los aborígenes en relación a las tierras. En ningún momento se les ocurrió a ellos quedarse con las tierras y de hecho hacen artesanías, y esto no estaba planteado en términos de convertirse en propietario en otras condiciones, y son comunidades que realmente tienen todo el perfil. Eso en México. Sí.
también he de decirle que tuve la oportunidad de trabajar con Nueva Zelanda en un proyecto que lo hicimos en Güemes, año 2010 al año 2013. Y en la conversación con el embajador de Nueva Zelanda aparece el tema de los maoríes, que están afectados por el consumo de alcohol, que fue la razón por la cual apoyo un proyecto mío en donde yo apuesto a la inclusión de la gente que consume. Y me dice que, en definitiva, los maoríes, quien les entrega una suma simbólica por las tierras, es la reina Isabel. Pero no son los propietarios de hace 200 años, claro, como en el caso de Argentina, que es una cuestión atípica, aunque fueran aborígenes, o sea, es algo imposible de entender este tipo, digamos, de falso conflicto aborigen, cuando atrás lo que hay es una apropiación ilegítima. ¿En qué quedó todo esto? Usted nos dirá, doctor. Bueno, ¿en qué quedó? Acá tenemos, como decíamos, una situación de abuso de la ley, y a la gente que integra las comunidades se le miente, se le dice usted, integrando la comunidad va a tener acceso a un lote de terreno, cuando en realidad, si correspondería, tendría acceso a una propiedad comunitaria que no le pertenece a él, ni le va a pertenecer a sus hijos, porque le pertenece a la comunidad, es intransferible. Hay distintos casos concretos que se han planteado y que todavía no tienen respuesta judicial. El caso de la finca Las Pailas en Cachi, donde hay en el Juzgado Civil y Comercial de 11ª nominación una sentencia de desalojo paralizada iniciada por Guayar, por Florencia Guayar, una medida cautelar interpuesta por el auxiliar de la fiscal penal número 3, también, digamos, con respecto a Las Pailas en Cachi y Salta, el terreno, la finca involucrada son de 6 hectáreas. ¿Y cuánto tiempo hace que eso está en la justicia? Porque ahí hay que ver. Y del 2008, 2010 en adelante. Sí, la mayoría del 2010 en adelante. O sea, ya estamos hablando de 8 años de esta situación. Es una cosa... Realmente, imagínense que son tierras que han quedado sin poder producir. Son tierras que los propietarios no pueden ejercer su derecho de usar y gozar de su propiedad. ¿Qué hace la gente para comer durante 8 años sin poder plantar y sobrevivir? Lo que pasa, en algunos de los casos, están tomadas una parte de la finca y otras no. Entonces está trabajando con un porcentaje alrededor del 50% de la propiedad. Entonces, y lo demás está ocupado por esta gente que dice que tiene derechos. O directamente no lo dejan trabajar, tal vez no esté ocupado, pero impiden. Por ejemplo, interrumpiendo el uso del agua. Entonces se destrozan represas, acequias, se desvían los cursos del agua en momentos de riego, se destruyen cercas, se destruyen plantaciones una vez que ya se ha hecho. Entonces eso va limitando. Por eso le pregunto algo. ¿Usted paga el impuesto inmobiliario? Como cualquier ciudadano responsable. ¿Cómo se entiende que alguien que cumple con la obligación y defiende su propiedad porque cumple, digamos, con los requisitos que la democracia exige y tiene un gobierno, un ejecutivo que es el que recauda, y recauda en teoría para que funcione el Poder Judicial, para que funcione el Poder Legislativo y ellos mismos? ¿Cómo se entiende esta situación donde el que tiene el inmueble lo mantiene, lo sostiene, lo alambra, tenga esta gente? Claro. ¿Cómo explica la justicia? Y no tenga respuesta del Estado, ¿no? Llámese el Poder Judicial brindando la seguridad jurídica, la paz social. A mí me parece que acá, hablando de violencia, la peor violencia es a donde la ley no regula. Exactamente. Ese es el tema, porque ¿cuál es el camino que le dejan a alguien 8 años? Sí, cuando no hay justicia. ¿Qué hacemos 8 años sin ningún tipo de sentencia firme, que además actúe en consecuencia y alguien quede fuera del espacio que no le corresponde? Agudiza el conflicto. Por supuesto, digamos, las vías de hecho jamás son el consejo adecuado para hacer, pero digamos, queda en una situación de extrema vulnerabilidad el propietario que no puede ejercer sus derechos porque no hay un poder judicial que esté dispuesto a garantizar ese derecho. La verdad que es una falta de acceso a la justicia, del Estado de Derecho
realmente una situación crítica. A mí me llama mucho la atención esta dilación que tiene la justicia y uno ya empieza a tener ciertas sospechas. ¿Por qué? Este libro, interesantísimo, se lo súper recomiendo, que se llama El Señor de la Corte, que está escrito por una salteña, la doctora Natalia Aguiar. Conoció compañera de colegio con Natalia. Habla precisamente, Natalia, en todo el libro, denuncia cómo a veces los miembros mismos de la justicia se benefician en estas situaciones y se apropian de lo que no les corresponde. Razón por la cual, a lo que voy, es que esta demora de la justicia, su falta de dictar sentencia en tiempo y forma, para un ciudadano que deja de creer en ella, que es en este caso mi caso, yo ya dejo de creer en ella, yo ya tengo mis sospechas en este tema de los tiempos. ¿No habrá atrás de eso algo que Natalia brillantemente describe en este libro y que pone a pie de página de dónde ella tiene estos argumentos? Exacto, es un libro bien documentado. Por favor, yo creo que esta demora también tiene un objetivo, o sea, cuando algo no sale, como no salía el tema de la ley de bosques, después del año 2009, sale en el año... no sé si se definió en definitiva esta ley de bosques, había otros intereses. Y ahí nadie estaba muy apurado por defender los derechos de los aborígenes. En todo caso, los atropellaron e hicieron con la ley de bosque lo que les convenía a cada cual. La gente sabe perfectamente quiénes son los que quedaron con esos territorios. Pero en este caso, inventamos aborígenes donde no existen. Entonces yo ya tengo mis sospechas en relación a esto y cómo también, tomando la palabra de Bettina Romero, no puede no involucrarse el Ministerio de la Producción con lo que vive en su caso. Lo que pasa, si la justicia está administrada de manera inescrupulosa, va a generar todas estas situaciones de crisis, de inestabilidad. Lamentablemente termina, lo que tanto ha planteado Bettina, alterando la paz social. Incomprensible que integrantes de familias, integrantes de grupos de amigos, de una comunidad, estemos en una disputa de este tipo. Algunos casos con hechos de violencia muy graves, el caso de La Poma. Hay personas con secuelas físicas y mentales muy serias, daños realmente terribles, sin pensar en lo económico. Estamos solamente hablando de la situación de salud. Y a esto se suman las relaciones totalmente alteradas entre los grupos familiares y los integrantes de la comunidad. Entonces, si esto no se corrige con la justicia, si la justicia no interviene o lo hace de manera lenta, ¿en qué vamos a terminar? Bueno, peleándonos entre nosotros, tal cual, agrediéndonos. Yo creo que esta es verdaderamente la conclusión de este programa, siguiendo con la mira de la justicia, en donde el tiempo y forma no funciona en el lazo social, en la paz social, pero además genera la sospecha de qué es lo que está atrás y quiénes son los verdaderos interesados en que la justicia no marche. Gracias por acompañarnos, a ustedes por haber acudido a esta invitación. Gracias por el espacio que nos ha permitido tenerlo. Espero que les vaya muy bien en la legislatura, pero también con la justicia. Y señores, la justicia es la vez de ustedes. Esperamos una respuesta, una sentencia clara sobre estos conflictos. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.